Rodrigo, gracias por este ratito. Bienvenido. No, por favor. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Despega la economía o no? Sí, despega como la canción de Fonsi, muy despacito, ¿no? Es muy lento el proceso. Está bien. Sí, lo que estamos viendo es que lentamente se van sumando sectores al proceso de crecimiento. Lideraba el agro, después obviamente la obra pública, el transporte empieza a traccionar, los sectores ligados al mercado interno empiezan a empujar un poco más, muy lentamente, y empezamos a ver unos brotes verdes muy incipientes en la industria. De todas formas, es un crecimiento que nosotros estimamos en el orden de entre el 2,5% y el 3%. Es un crecimiento, después de un año de recesión como fue el año pasado, es un crecimiento que no se siente en la calle. Y compensa parcialmente lo del año pasado con el crecimiento vegetativo, en realidad seguís abajo, digamos. Exactamente, hoy la economía está en el mismo nivel que a fines del año pasado. O sea, lo que hizo es recuperar el terreno perdido. No más que eso. No más que eso. Y la dispersión en cuanto al crecimiento, que solo parece ser en el agro, en algunos sectores, pero no en todo. Que no es uniforme, que la construcción empuja, pero no lo suficiente tampoco, etcétera. Eso también impacta, por eso el conurbano es donde más se siente, la industria, el cuentapropismo. Exactamente. Las changas. Uno ve que el epicentro del impacto, hay que recordar que el año pasado tuvo una caída muy fuerte de la construcción y la industria sigue en un proceso de contracción. Con lo cual esos dos sectores que siguen no solo con actividad, bueno, la construcción está recuperando, pero la industria sigue con datos interanuales en rojo y sobre todo en términos de empleo, ¿no? Entonces esos dos sectores todavía no recuperaron los niveles de actividad previos. Obviamente el empleo en esos sectores está muy castigado y el epicentro del impacto es el conurbano. Entonces no es casual que bueno, en esa zona el consumo esté mucho más complicado, que al gobierno no le esté yendo bien en las encuestas en esa zona, que precisamente la oposición sí, exactamente, el núcleo duro. Aliado, uno cuando ve la situación en Capital Federal y tal vez en el interior, es en términos generales un poco mejor, ¿no? ¿Las elecciones son claves como momento antes y después si el gobierno gana en el tema de atraer inversiones? Porque la verdad es que estamos hablando hace 15 meses del tema de inversiones que llegan y no llegan y parece que el disparador van a ser las elecciones. ¿Es así? Mira, yo creo que las inversiones están llegando, digamos, en el segundo trimestre la inversión estaría creciendo alrededor de 10%. El problema estructural es que en los últimos 4 años o 5 la inversión cayó mucho y estos niveles de inversión claramente no sostienen un crecimiento vigoroso. Debería crecer el 15 o el 20 por Exactamente, deberíamos tener como mínimo 20 puntos de inversión en relación al PBI, tenemos menos de 17. ¿no? Nos y Chile tiene 20 y pico. Y está por encima del 20 y Chile está sosteniendo tasa de crecimiento hace muchos años gracias a que los niveles de inversión son elevados. Yo creo que el gobierno está planteando un modelo de crecimiento que tiene un desafío, que es sostener y ordenar la macroeconomía en una lógica de mediano y largo plazo. Digamos, ningún resultado se va a generar en el corto plazo porque la mochila con la que se asumió es pesada, el peso del Estado tiene que bajar. Pero entonces se pecó de inocencia al hablar de lluvia de dólares. Sí, hubo una lluvia de dólares financieros, ¿no? Que 9 de cada 10, ¿no? Sí, van al circuito financiero. Exactamente, porque son los que más rápido reaccionan. O sea, hay que pensar la economía, digamos que estábamos con una economía fuertemente intervenida y que eso no seducía al inversor y hay que volver a seducirlo y eso no es un proceso rápido. Yo creo que las elecciones, yendo a tu pregunta, Jorgelina, son importantes, no son definitorias. Yo creo que hay cierto consenso de que el gobierno puede hacer una buena elección a nivel del país. La duda es qué es lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires, claramente, y los inversores en algún punto quieren saber o quieren entender si este es un modelo que puede construir bases sólidas en el mediano o largo plazo o si nuevamente
va a implicar un barajar y dar de nuevo en 2 o 3 años. Porque recordemos que, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner lo que hizo en su plataforma de campaña es básicamente volver atrás con todo lo que hizo el gobierno. Entonces son dos escenarios muy dicotómicos. El dólar, Jorgelina apuesta que probablemente termina arriba de 18. Hoy tocó un techo hasta acá, un récord de 17.66 el oficial y el Lucas en 18. ¿Arriba o abajo lo imaginas a fin de año? Yo lo imagino levemente por encima de 18, en el rango entre 18 y 18.50. Eso mejora en perspectiva parte de competitividad, pero también termina en precios y por consecuencia la inflación arriba del 1,5, 1,5. A ver, diste en el clavo, porque básicamente lo que tenemos que pensar es... Jorgelina hizo una comparación, dijo en lo que va del año el tipo de cambio subió 10% y los precios subieron 14%. O sea, el tipo de cambio es un precio más de la economía y viene subiendo menos que el promedio. Con que lo los cual, precios. Exactamente. En la Argentina existe, digamos, un fetiche con el dólar. Cuando baja miramos a los sectores industriales y decimos es un serio problema porque la Argentina no va a poder competir, y cuando sube decimos, bueno, se va a ir a los precios. La verdad es que digamos, el equilibrio es muy delicado. Yo creo que por encima de 18, digamos, claramente el traslado a precios va a ser más grande. Yo creo que ya en estos niveles se están generando algún traslado a precios. Por información que manejamos, algunas industrias... Ahora, el gobierno en ese tironeo, pese a estar a un mes de las elecciones, evidentemente entiende y se siente más cómodo con este dólar casi en los 18, tratando de reactivar la economía, aunque tenga un impacto en precios, considerando que además hay nuevos salarios en la economía, aunque no han mejorado el poder de compra, evidentemente. Yo creo que ya en estos niveles no se va a sentir cómodo el gobierno, va a tener que intervenir. Vos lo ves tratando de pensar un poco. Sí, yo lo veo en este rango, entre 17.50 y 18, el gobierno va a tener que intervenir con algunos de sus mecanismos. Lo que pasa que, digamos, lo que también vemos es que la pauta de inflación del 17% que había puesto el gobierno demasiado optimista, obviamente tampoco se va a cumplir. Entonces la inflación va a terminar siendo un poco más alta, el año que viene nuevamente hay ajuste de tarifas, si sumo presión de tipo de cambio, entramos en un escenario donde la inflación vuelve a traccionar, ¿no? Entonces, Rodrigo, ¿dónde estás viendo? Te llevo un poquito hacia atrás lo que dijiste. Sí. Dijiste que estás viendo traslado de la suba del dólar a precios en algunos sectores. ¿En qué sectores lo estás viendo? En alimentos. Donde más pega a los sectores más vulnerables. O sea, julio va a ser fuerte alimentos otra vez. Sí, va a ser fuerte alimento otra vez. Entonces podemos ver una inflación arriba del 2% ya. No, yo creo que sí, en torno del 2%. El problema es que la persistencia de la inflación en estos niveles en alimentos hace, digamos, y acá voy a hacer un paréntesis, yo creo que hay un error conceptual. Creo que el gobierno tiene que empezar a sumar otras herramientas, que no lo hizo en 2016, pero está quedando a la vista que en una Argentina que salimos de funcionarios que controlaban los precios con una pistola arriba de la mesa, pasamos a una economía donde no hay nadie mira nada, no hay ningún tipo de control. Entonces, digamos, es muy difícil lograr un equilibrio, pensando además que la tasa de interés es la única herramienta posible para contener los precios. Me parece que hay un error. Como siempre, el placer de tenerte. No, gracias porque sé que es viernes, que no es fácil, qué sé yo. ¿Te vas a Bahía o no? No, me quedo acá. Estoy en la vecindad, así que para mí es relativamente fácil. Tengo la consultora a 2 cuadras, mi casa a 4. Y hasta ahora no salen los vuelos a Bahía tampoco. No, tenés razón, es cierto. Qué grande lo del Manu, ¿no? A los 40 seguir en la elite del básquet. Un año en la NBA. Se sostiene. Este tipo sabe mucho de básquet, por algo es. Y sí, es bahiense aparte. Un bahiense que no sabe de Jugaba con básquet. Emanuel Ginóbili, señor, perdón. Jugaste en contra de Manuel, y gracias a los partidos que tuve con Manuel dije, bueno, me tengo que dedicar a la economía. ¿De qué equipo es? Que no es lo mío. Me pasa lo mismo que a mí con el fútbol. Y la pesca con mosca también. La pesca con mosca, en el sur. Total, bueno, claro, es un atributo.